Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de 5 minutos de Torah desde nuestro Bet Midrash Sifte Cohen aquí en la ciudad de Ra'anana, Medinat Israel. Perashat Vaigash comienza con la súplica de Yehudá a Yosef para que permita que su hermano menor, Binyamin, regrese a casa. Yosef, como visir de Egipto, había ordenado anteriormente a sus hermanos, todos, quienes no lo habían reconocido como Yosef, regresar a Canaán y traer a Binyamin con ellos a Egipto para demostrar que la acusación que tenían sobre sí, que eran espías, no era real. Jacob se negó a permitir que Binyamin se uniera a ellos, pero finalmente tuvo que ceder después de que Yehudá prometió asumir la responsabilidad personal de garantizar el regreso seguro de Binyamin a casa. Pero en Egipto, Yosef hizo incriminar a Binyamin, como sabemos, ordenando que la copa real fuera colocada en la mochila de Binyamin. La copa real era una copa con la cual Yosef tenía un uso muy personal. Después de que se descubrió la copa en el equipaje de Binyamin, los hermanos volvieron todos y fueron llevados ante Yosef, quien ordenó que Binyamin permaneciera como su esclavo, mientras que los demás podrían regresar tranquilamente a su padre y a su casa. Entonces Yehuda se acercó a Yosef, Vaigash Elav Yehuda, y le rogó permanecer en lugar de Binyamin. Le explicó a Yosef lo que Binyamin significaba para su padre, para su anciano padre, y cómo asumió la responsabilidad, Abdeja Arab etanar, cómo asumió la responsabilidad personal por Binyamin, de modo que no podría regresar a la casa con su padre sin él. Por lo tanto, Yehudá le rogó, le imploró a Yosef que le permitiera permanecer como su esclavo mientras Binyamin llegara de regreso a su casa. La súplica de Yehudá puede parecer difícil de entender a la luz de su petición inicial cuando los hermanos fueron llevados por primera vez ante Yosef después del descubrimiento de la copa. Mientras estaban ante Yosef, Yehudá anunció que todos los hermanos estaban dispuestos a permanecer como esclavos de Yosef a causa del crimen que se suponía que habían cometido. Al parecer, el temor de Yehudá y sus hermanos era regresar a casa sin Binyamin, por lo que pidió que todos permanecieran juntos en Egipto. Pero Yosef rechazó la oferta, afirmando que solo el propio perpetrador, Binyamin, necesitaba quedarse, mientras que los demás, Alule Shalom el Abijem, vayan en paz a vuestros padres, estaban libres de regresar a su casa. Sorprendentemente, Yehudá respondió, no insistiendo en que todos se quedaran, sino que solo él se quedara, mientras que Binyamin y los demás regresaban a casa. ¿Por qué Yehudá de repente se volvió más audaz, solicitando que solo él permanecería en Egipto como esclavo de Yosef, en lugar de reiterar su oferta de que los 11 hermanos permanecieran como esclavos? El Divrei Yosef explica, señalando que Yosef había respondido a Yehudá, el hombre con quien se descubrió o en quien se descubrió la copa, ese será mi esclavo, mientras que ustedes regresarán en paz con vuestro padre. Yosef había ordenado a los hermanos no simplemente regresar a casa, sino que regresaran le shalom, en paz. Yehudá aprovechó las palabras de Yosef, insistiendo en que los otros hermanos no podrían regresar a casa en paz sin Binyamin, ya que esto causaría tanta angustia a su anciano padre que seguramente moriría. De hecho, Yehudá terminó su súplica exclamando, ¿cómo yo voy a volver? Voy a ascender de vuelta donde mi padre y el joven no está conmigo. No sea que yo vea el mal que le acontezca o le sobrevendrá a mi padre. Una vez que Yosef ordenó a los hermanos regresar a la casa de Shalom, Yehudá procedió a explicar que no podían hacerlo sin Binyamin, ya que esto traería una tragedia familiar. Por lo tanto, propuso una solución alternativa, que él, Yehudá, permanecería en lugar de Binyamin, por lo que Yosef recibiría un esclavo como castigo por el crimen, mientras que el resto de los hermanos con Binyamin podrían regresar a la casa le Shalom en paz, como quería Yosef eventualmente, sin causarle a su padre una angustia
fatal. Interesante lectura de Yehudá, ¿verdad? Hay que saber escuchar lo que el otro dice, los argumentos, para poder crear un contraargumento. Este es Yehudá. Y del otro lado, la inteligencia de Yosef. Shavua Tov Umeborach.